confirman cuando. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien. Hoy comenzamos nuestra segunda clase de esta serie de Ligonier que hemos tomado, que la dictó el doctor R.C. Sproul. Hemos modificado algunas cosas para adaptarla a nuestro contexto. En la clase pasada estuvimos viendo cómo conocer la voluntad de Dios. ¿Sí lo recuerdan? Para los que no estuvieron, vamos a subir esta semana el video al canal de YouTube para que puedan desatrasarse. Y el siguiente tema, el tema de hoy, es un tema que hemos visto ya, pero no lo hemos visto en la forma en la que lo vamos a estudiar. Y de hecho tiene mucho que ver con lo que el pastor hoy nos enseñó, acerca de el sufrimiento, las pruebas del creyente y el sufrimiento en general en el mundo. Entonces, les voy a pedir que vayan rotando las hojitas, se quedan con una y entregan a la siguiente persona. Bueno, les voy a dar un minutico para que... ¿Quién tiene de casualidad un lapicero de sobra por ahí? Jean-Col, aquí. Bueno, ¿ya todos tienen las hojitas? ¿Cuántas quedan? Y esta para ustedes dos. Ah, tú ya tienes. Dale tu país. Bueno, mis hermanos. Entonces, vamos a hablar del sufrimiento. Antes de comenzar, como siempre, vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, por permitirnos en esta mañana, en este tu día, glorificarte, adorarte. Muchas gracias, Señor, por lo que nos has enseñado. Ayúdanos a confiar en ti, porque tú no tientas a nadie, tú eres el Padre de las luces. Y ahora, Señor, te rogamos que nos ilumines para entender este tema del sufrimiento a la luz de tu palabra y que podamos confiar en ti y vivir más para tu gloria. Guía al que habla y a los que escuchan y que todo se haga, Señor, según tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver, como ya dije, el tema del sufrimiento. ¿Cómo enfrenta usted el sufrimiento? ¿Cuál es su reacción cuando hay problemas, cuando viene algo que no esperamos? Algunos intentan negar el sufrimiento, otros se vuelven indiferentes, otros tratan de encubrirlo y otros lo enfrentan. ¿Cuál debería ser la correcta? Los objetivos de la clase de hoy, en primer lugar, es equipar a la iglesia con una perspectiva adecuada sobre el sufrimiento como parte de la vida. En segundo lugar, como dice el folleto que tienen en sus manos, vamos a ver cuáles son las maneras incorrectas, cómo no debemos ver el sufrimiento y entender el sufrimiento, para evitar ese tipo de pensamientos en cuanto a sufrimiento. Y en último lugar, entender lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la confianza y la obediencia en medio del sufrimiento. Así que vamos a comenzar. Punto número A. Nos hemos acostumbrado tanto a la misericordia de Dios que cuando sufrimos,
a menudo llega una crisis de fe. ¿Quién se ha levantado alguna vez por la mañana y ha dicho, estoy asombrado, aterrado de que hoy tenga salud? Es algo increíble que hoy pueda respirar. Ninguno de nosotros se asombra de la misericordia de Dios, del amor de Dios. La damos por sentado. Pensamos que es algo que Dios nos debe, que necesitamos y que por lo tanto Dios debe darnos a nosotros. Pero cuando llega el dolor, cuando llega la aflicción, es ahí donde reclamamos y pensamos que ahora que perdimos esa comodidad que teníamos, entonces Dios tiene la obligación de devolvernos eso que teníamos. Hermanos, esto, de hecho el pastor hablaba hace un momento, de eso es lo que predica el falso evangelio de la prosperidad. Dios, si vienes a Dios y si te arrepientes y si vienes a la iglesia y si ofrendas y das dinero y te esfuerzas, entonces no vas a enfermarte o las enfermedades que tienes se van a ir. Ven para que Dios te sane, ven para que Dios solucione tus deudas, ven para que Dios solucione tus problemas. Pero eso está mal, ese no es el verdadero evangelio, eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay un relato muy interesante frente al dolor en la Biblia, donde a Cristo se le pregunta sobre algunas tragedias y se le dicen, algunos galileos, la sangre fueron asesinados y su sangre fue mezclada con la de algunos sacrificios. Se habla también de una torre que cayó sobre unas personas. De hecho, vayamos un momento a Lucas capítulo 13, versículo 1 en adelante. ¿Quién puede, por favor, leer en voz alta? La primera parte es en ese primer párrafo de Lucas capítulo 13. 13:1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuyas sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de él. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Contigo, no. Antes, si no os arrepentís, todo crecerá en mí. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Por ti, no. Antes, si no os arrepentís, todo perecerá, todos pereceréis. Mira lo que le preguntan a Cristo. ¿Qué de aquellos que murieron, iban caminando y fueron aplastados, muertos por esa torre? Es una tragedia. Y la respuesta de Cristo es inesperada. ¿Qué es lo que Cristo les responde? Si ustedes no se arrepienten, ustedes van a morir también. Parece cruda la respuesta, fría, pero es la verdad que debemos entender del sufrimiento. Y es que todos nosotros merecemos sufrir. De hecho, merecemos castigo eterno porque hemos pecado contra Dios. A alguien le preguntaron, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? En realidad, eso ocurrió una sola vez. Y fue Cristo, porque era la única persona buena a lo que algo malo le pasó. El resto, todos los demás, merecemos castigo. Así que lo que está haciendo Cristo aquí es ponerlos en perspectiva. O sea, ustedes deben entender que el hombre por naturaleza, como enseña la palabra, es hijo de ira. Y si ustedes no se arrepienten, la muerte también espera por ustedes. Hermanos,
Todos tendemos a asumir que Dios nos debe una libre de sufrimiento. Y no es así. No hay nada más lejano que la realidad. Recuerden cuando le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? Este hombre nació ciego. ¿Quién fue el que pecó? ¿Fueron sus padres? ¿O fue él que hizo mucho mal? ¿Quién fue el que pecó? De hecho, eso se conoce como un falso dilema. Es como cuando uno va a la tienda y le dice el comerciante, mira, te vendo el pantalón rojo o el pantalón azul, ¿cuál quieres? Cuando en realidad hay un pantalón, no sé, negro en otro almacén que pudiera comprar más barato que ese. Te presentan dos opciones como las únicas cuando en realidad hay más. Eso es lo que estaban haciendo. Lo que estaban asumiendo es todo el pecado es resultado, perdón, todo el sufrimiento es resultado del pecado. Y no es así. El sufrimiento no es resultado del pecado. Lo que le dijo Jesús fue, no es por el pecado de ni de sus padres. Él nació así para la gloria de Dios, para que Dios mostrara su poder. Hermanos, paganos y justos, impíos y piadosos, todos enfrentamos una vida de sufrimiento. ¿Por qué? El impío sufre y el justo también sufre. ¿Por qué? Porque todos venimos de Adán y Adán pecó. Y el sufrimiento y el dolor es la consecuencia de ese pecado. La enfermedad, las tragedias y todo lo demás, como vimos anteriormente, es la consecuencia del pecado de Adán. Por eso, sin distinción alguna, todos los humanos sufren. Los amigos de Job, de hecho, pensaron que él era pecador y que había hecho algo muy grave y por lo tanto él estaba sufriendo de esa forma. Y Job le pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y nosotros en una situación difícil debemos tener cuidado de cuando reclamamos a Dios. Porque si lo hacemos con arrogancia y reclamando ¿por qué me está sucediendo esto? Dice Sproul, Dios responde, ¿por qué no? ¿Qué razón hay para que no sufras? ¿Cómo podríamos argumentar ante Dios el sufrimiento para poder tener una vida más cómoda? Job en su época era el más justo. No había hombre más justo que él. Era tan justo que Satanás lo tenía muy presente entre todos los hombres de la tierra. A él lo conocía muy bien. Y aún así vino sufrimiento a él. Entonces el pecado no se relaciona con el sufrimiento directamente. Es una consecuencia del pecado original, pero no es una consecuencia siempre de mi pecado. El mundo tiene muchos puntos de vista sobre el sufrimiento. ¿Alguno sabe qué es una cosmovisión? Cuando hablamos de cosmo, hablamos del universo, del mundo. Cuando hablamos de visión, hablamos de ver. Cuando hablamos de una cosmovisión, es una forma de ver o interpretar el mundo. Es como unos lentes. Cuando nosotros venimos a la palabra y entendemos la palabra de Dios, de hecho ese tema de la cosmovisión lo podemos dejar ahí pendiente para que luego lo veamos en profundidad, es como ponernos unos lentes. Y ahora vemos a través de esos lentes lo que antes no veíamos y entendemos lo que antes no entendíamos, como el que se pone unas gafas de visión nocturna. Él sabe a dónde ir, qué evitar, porque él está viendo lo que antes no. Todo el mundo tiene una cosmovisión. Y en cuanto al tema del sufrimiento, hay varias perspectivas, varios puntos de vista, varias cosmovisiones que nos hablan del sufrimiento. Y ese es el punto B. Y aquí debemos diferenciar entre una perspectiva bíblica y una secular, una perspectiva mundana. Así que vamos a ver
4 perspectivas seculares del sufrimiento. Y aquí vamos a hablar de unos términos un poco complicados, difíciles, así que les ruego su atención para que todos podamos entender. Número 1, la visión docética del sufrimiento. El docetismo con C, niega la existencia del sufrimiento. Dice que el sufrimiento es una ilusión. ¿No han escuchado ustedes tal vez a alguien en la calle que les dice, el dolor está en la mente? Eso está en la mente. Si tú sabes controlar tu mente, tú no vas a sentir dolor. O por ejemplo, el frío es psicológico. No, el frío yo lo siento es aquí. Ese tipo de frases vienen de esta filosofía, del docetismo. Un ejemplo claro de eso es los que se hacen llamar de la ciencia cristiana. Ellos dicen, no hay sufrimiento real, es una ilusión, solo está en la mente. Pero, ¿cómo le decimos a alguien que se muere de cáncer en un hospital que el sufrimiento está en la mente? Ir a la zona de pediatría, por ejemplo, de un hospital, y ver al niño. Programación neurolingüística. Entonces tratan de modificar su cerebro, su forma de pensar para hacer que cosas ocurran. Pero la realidad no se puede ocultar. Y la visión docetista del dolor no es realista. Yo no puedo ignorar el dolor como hace el avestruz. El avestruz se ve amenazado y sabe que lo van a matar y mete la cabeza en un hueco. ¿Eso lo libra de que lo maten? Eso lo entrega antes al depredador. Sí, pastor. El cuerpo de Cristo humano era una especie de problema porque el sufrimiento del cuerpo iba a sufrir siempre el cuerpo. Estuvo parte de esa premisa inicial del bautismo, donde habla de que Cristo no tiene un cuerpo. No tengo los orígenes muy claros, pero le debo esa respuesta. Dice R.C. Sproul que estaba debatiendo con un docetista y él decía, no, el dolor, el mal en el mundo no existe, es una ilusión, es simplemente algún concepto que nos hemos inventado, pero no existe. Y entonces R.C. Sproul le dijo a este hombre frente a las personas que estaban debatiendo, le dijo, si yo le digo a estas personas que el mal sí existe, ¿eso sería algo bueno? Si él responde, sí es algo bueno, él está renunciando al debate. Si él dice, no es algo bueno, está afirmando que sí hay mal. Con la realidad no podemos luchar. Hay mal en el mundo y nosotros sabemos qué es el bien y qué es el mal y todo el mundo tiene ese concepto, aunque muchos traten de huir de él. Pero el mal está ahí, el dolor está ahí y no se puede ocultar. Así que la visión docética no es ninguna solución para el problema. Sí, mi hermana. El sufrimiento tiene, sí, digamos la manera. El sufrimiento, o sea, a ver, no siempre el sufrimiento es debido al mal. Como lo enseñamos hace un momento, Job era justo y aún así Dios envió sufrimiento. Y como vamos a ver más adelante, Cristo sufrió y Cristo no pecó. Pero el sufrimiento sí es resultado de la caída del hombre. Entonces, aunque es resultado de la caída del hombre, no siempre viene por una razón pecaminosa. Punto número 2. La visión estoica
estoica. Yo sé que son términos difíciles, pero vamos a tratar de entenderlos. Estoicismo. Esta filosofía, en cuanto al sufrimiento, ve al hombre como una víctima de fuerzas impersonales. Y esto lo hemos escuchado mucho. Algunos dicen, no, ojalá el futuro me depare algo bueno. Ojalá la vida me premie. O dicen, eso fue el karma. O sea, porque hay un karma, entonces te pasó eso o te pasó aquello. ¿Sí han escuchado ese tipo de cosas? El karma, el futuro, o gracias al universo. Ese tipo de cosas vienen de una filosofía estoica. ¿Qué era el estoicismo? Los estoicos pensaban que no tenían ninguna libertad en cuanto al futuro, porque habían fuerzas, así como el karma, el destino, el universo, que gobiernan y dirigen todo. O sea, no hay Dios, pero hay unas fuerzas impersonales. Son fuerzas que no son personas, pero que están dirigiendo todo. Y somos esclavos a lo que esas fuerzas determinan. La única forma de poder controlar, ya que externamente no puedo controlar nada a mi alrededor, es controlando lo que hay en mí, mi interior, mis emociones, mis pensamientos, y teniendo una introspección para poder evadir el dolor. Entonces, les doy un ejemplo. No puedo evitar que me corte un dedo, porque el destino tenía preparado para mí que me cortara el dedo. Pero yo sí puedo evitar perturbarme y enojarme y perder mi paz interior por eso. Y lo que ellos hacían era buscar hábitos y medios para tener dominio propio de sus emociones. Ellos le decían una imperturbabilidad, que nada me perturbe, que nada me moleste, y entonces debo practicar el control emocional para que nada me afecte. Es como forzar una piel de rinoceronte dentro de mí para que nada pueda moverme. De hecho, cuando la gente nos dice, hey, no dejes que eso te afecte, tranquilo, déjalo pasar, no dejes que nada dañe tu armonía. Ese tipo de cosas que aunque la gente no va a pensar, eso es estoicismo, de la filosofía, la gente no piensa eso, pero todo ese pensamiento se ha permeado, ha entrado en nuestra sociedad. Y es mucho de lo que la gente cree y mucho de lo que la gente intenta para solucionar el problema del sufrimiento. Pastor. Sí, esa tradición de con estoicismo venció. La clave para los estoicos era la indiferencia. Esa era la clave para los estoicos. Ser indiferente. Si mi cónyuge me insultó, se enojó conmigo y me ofendió, indiferencia, para que no me afecte. Yo voy a ignorar el sufrimiento porque debo tener control de mis emociones. Hermanos, meter la cabeza en un hueco no soluciona los problemas. Sí, mi hermano. Algo que nos sucede en la vida, pues nos compramos una máquina, nos compramos. O sea, eso no toca activar el expresión, sino que eso es, pues, fue la voluntad del Señor. Correcto, fue la voluntad del Señor, y en un momento, en el punto C, vamos a ver cuál es la perspectiva bíblica para enfrentar ese sufrimiento. Entonces, por un lado, los docetistas tratan de negar, por otro lado, los estoicos tratan de ser indiferentes,
Pero ninguna de las dos soluciona el problema. Miremos la tercera filosofía o perspectiva del sufrimiento, y es el hedonismo, la visión hedonista del sufrimiento. ¿Alguno ha escuchado el término? Hedonista. Cuando hablamos de que alguien es hedonista, hablamos de que esa persona busca el placer para evitar el dolor. Entonces el placer es todo lo que yo debo buscar. De hecho, estos hedonistas eran los principales enemigos de los estoicos. Los estoicos trataban de controlar sus emociones para huir del dolor, pero los hedonistas, todo lo contrario. Hay que darle rienda suelta a todos los deseos que tenga mi interior, lujuria, borrachera, dinero y todo placer que pueda encontrar, porque el placer me libra del dolor. Era todo lo contrario, entre comillas, porque a fin de cuentas tampoco soluciona el problema. Y Arthur Sproul los divide en dos tipos de nudistas, de hedonistas, los groseros y los refinados. Los hedonistas groseros o descarados, los abiertos, buscaban el placer como la meta máxima. El placer era el objetivo principal de todo. Así que ellos vivían en banquetes, en orgías, en borracheras, semana tras semana, para poder sentir el mayor placer posible y así solucionar el problema del sufrimiento y del dolor. Era tanto el afán por el placer que después de comer todo lo que pudieron de un banquete, salían de la sala, se inducían vómito, botaban todo lo que habían comido y regresaban para volver a comer lo que más pudiera y sentir placer de nuevo al comer. Las orgías eran comunes en esas reuniones, el alcoholismo, todo el placer que pudieran sentir, ese era el objetivo. Era lo que buscaban y era lo que querían sentir. Pero se dieron cuenta de que al buscar el placer de forma tan desenfrenada, el cuerpo en un momento o en otro iba a colapsar. Y el guayabo, después de 2 o 3 borracheras, era insoportable. Y el daño de estómago por estar teniendo ese tipo de hábitos y todo lo demás que ellos hacían, les producía, aunque era placer por un tiempo, tal vez 1, 2 o 3 días que pudieras endurar teniendo placer, luego les producía mucho dolor y sufrimiento y sentían en su cuerpo todas las pesadillas que traía esa búsqueda de placer. Y de ahí nacen los hedonistas refinados. Ellos dijeron, si buscamos el placer con desespero, vamos a sufrir. Entonces, el placer máximo no puede ser el objetivo. Debemos moderarlo. El placer debe ser lo suficiente como para sentirme bien, pero que no pase el umbral del dolor. Así que yo voy a buscar el placer siempre y cuando no me lleve a sufrir y no me cause consecuencias. Entonces, para ellos, 1 o máximo 2 borracheras era suficiente. Un poco de adulterio solamente era suficiente. Un poco de comida, y entonces buscaban los vinos más finos que se podían encontrar para deleitarse en eso de forma moderada y así evitar consecuencias por el dolor. No buscaban placer máximo, sino el placer óptimo. Y de ahí es de donde el mundo de hoy busca
el placer. Algunos lo hacen de forma, y son muy pocos, pero vemos a una persona en las drogas perdida, buscando el placer, y claro, trae consecuencias para él y para su cuerpo y su familia, y terminan en la calle. Eso es lo que los estoicos refinados trataban de evitar, el dolor que llevaba el máximo placer. Pero por otro lado, están los refinados hoy en día, porque todos están en búsqueda del placer. Y voy a comer para deleitarme, pero no lo suficiente como para vomitar y que quede muy lleno. De hecho, todos nosotros alguna vez hemos caído en algún tipo de hedonismo. Buscamos el placer. Por ejemplo, el hermano Héctor con los postres. Entonces, de hecho, hoy en nuestro país, tal vez más que nunca, los niveles de alcoholismo, de perversión en el sexo, la prostitución, las drogas, han crecido de forma exponencial. Y eso nos habla de ese hedonismo, la gente tratando de encontrar solución a sus problemas. Tengo un problema, tengo una lucha, no sé, mi esposa me dejó la solución. Una semana tomando licor. El licor me va a solucionar el problema. O estoy enojado con tal persona, voy a las drogas y ahí me refugio. Eso me va a dar placer para evitar el sufrimiento. Otros en el dinero, otros en una persona, otros en una casa, en cualquier cosa. El hombre lo convierte en un Dios y lo adora siguiéndolo para obtener placer. Sí, todos tenemos hasta cierto grado, pero, y aquí entre paréntesis, eso no significa que disfrutar las cosas sea malo, porque Dios nos dio, por ejemplo, el sexo para disfrutarlo, pero lo dio solo en el contexto del matrimonio, bajo las reglas de Dios, bajo las ordenanzas de Dios, disfrutamos en realidad de lo que Él nos dio. La Biblia también enseña, por ejemplo, de la comida, que es deleitable. Tenían problema gástrico, correctamente. Entonces, no es que sentir placer sea malo, porque Dios nos hizo y Dios hizo el placer. De hecho, el placer es de Dios, el placer no es de Satanás. No sé si han escuchado del libro Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. En ese libro, C.S. Lewis trata de mostrar cómo Satanás le enseña a un demonio más joven a engañar a cristianos. Entonces, una de esas cosas le dice, mira, el enemigo, hablando de Dios, el enemigo ha creado el placer. Pero nuestra labor es tomar el placer y llevarlo a extremos y llevarlo a que ellos lo usen fuera de las reglas del enemigo y que en el placer vivan para nosotros y vivan en el mal y traten de desviarse de la senda. Y eso es una ilustración muy gráfica de lo que sucede, porque el sexo no es malo, el placer no está mal, comer no está mal, estar feliz no está mal. Son placeres que Dios le dio al hombre. Pero Satanás los ha tergiversado, el pecado en nuestro corazón también hace de cualquier cosa un Dios, y entonces eso, fuera de los mandamientos de Dios, se convierte en un pecado. Correcto. Por ejemplo, la buena mente. ¿Cuándo podemos? Correcto.
Entonces, por ejemplo, así es. Bulimia, correcto. Correcto. Entonces tenemos este uso fuera de los mandamientos de Dios del placer. ¿Cuál es la diferencia entre un hedonista y una persona que ama a Dios? Que el hedonista tiene el placer como Dios. El cristiano usa el placer para glorificar a Dios. Porque cuando yo amo a mi esposa y me deleito con mi esposa, yo estoy glorificando a Dios. Es la imagen de Dios que yo disfrute de mi relación con mi esposa, y no solamente sexual, sino de la intimidad emocional, de la intimidad intelectual. Es la voluntad del Señor. Pero el placer no es el objetivo, no ocupa el lugar de Dios, está bajo los mandamientos de Dios y lo usamos para Él. De hecho, John Piper, él usa el hedonismo cristiano como un principio que los cristianos deberían seguir. Y él dice, usted lo acaba de recordar, que todo cristiano debería ser un hedonista bíblico. Es decir, buscar el mayor placer en Dios. Él tomó el término hedonismo para hacer referencia a esa búsqueda incesante de placer. Pero en la palabra de Dios, en la oración, en la obediencia al Señor, en el respeto a los demás, en el perdón, en la misericordia, ejerciendo las virtudes que Dios nos da. Entonces, ahí lo dejo como nota. Pero miremos el último punto. La visión existencial del sufrimiento. Algunos preguntan, ¿cuál es el propósito de Dios? Por ejemplo, en el asesinato de los judíos a mano de Hitler. ¿Cuál fue el propósito de Dios ahí? Y aún van más allá. Dicen, ya que existe el mal y ya que hay tragedias como estas, Dios no existe. Porque si Dios existiera, esos millones de personas no hubieran muerto. Dios hubiera hecho algo para evitar que eso ocurriera. Y no sabemos cuál es el propósito específico por el cual Dios permitió algo. Pero ¿saben qué sí sabemos? Que si no fuera porque hay Dios, ni siquiera importaría que esas personas hubieran muerto. Les doy el ejemplo. El mundo nos dice que nacimos del fango, salimos de una laguna hace miles de millones de años, en algún punto, como un pequeño renacuajo, y empezamos a evolucionar. Protoplasma, materia que se juntó por la aleatoriedad del universo, se dieron las posibilidades y estamos aquí. Si eso fuese así, ¿qué importa si yo me muero ya? Si yo simplemente soy plasma, materia, y vuelvo a morir o muero, es simplemente materia que se convierte en otro tipo de materia. No hay sentido para la vida. ¿De dónde sacamos la idea de que el hombre es diferente y que tiene dignidad y que su vida vale algo? A veces matamos un bichito y no pasa nada. O vemos, de hecho comemos carne todos los días, sacrificio de muchos animales, y aunque hay algunos que se escandalizan, es algo que lo vemos en la Escritura, donde se mataba animales. Pero ¿por qué la vida del ser humano tiene un valor diferente? Una dignidad intrínseca en el mismo ser. ¿Por qué hay algo que lo hace especial? Porque Dios lo creó. Si fuéramos simples animales, como nos dice la teoría de la evolución, simples criaturas que evolucionaron al igual que un perro, al igual que un gato, al igual que un pájaro,
¿qué importa si nos morimos? Si mi vida vale lo mismo que un zancudo, que cualquier tipo de animal, no hay sentido para vivir. Y eso lo reconocen los mismos ateos. No recuerdo el nombre de este ateo, es uno de los más famosos hoy en día. Y él dice, no tenemos sentido para vivir. Y ellos están bien con eso, pero eso lleva al ser humano a una desesperación inminente, porque no hay esperanza. ¿Para qué yo quiero ser mejor? Hay muchas implicaciones que trae eso. Por ejemplo, si mi cerebro simplemente se juntó y llegó aquí hoy, ¿por qué yo debería confiar en mi cerebro? Si es el resultado de lo aleatorio del universo. ¿Por qué merece confianza mi cerebro? Pero nosotros confiamos en nuestros pensamientos y confiamos en nuestras ideas y decimos, si esta baranda está aquí, yo no me puedo pasar la baranda porque me voy a caer. Decimos y confiamos en nuestro razonamiento. ¿De dónde sale la idea de confiar en nosotros mismos? Si fuéramos simplemente animales, no tendríamos raciocinio. Así que la Biblia nos dice que aún el sufrimiento Dios lo usa para su gloria. Y aunque no sabemos, por ejemplo, por qué los judíos murieron a manos de Hitler, sí sabemos que hoy nosotros nos dolemos por eso y eso llama la atención y hay un valor ahí y lo entendemos como tragedia porque existe Dios y es el que le da valor a la existencia del hombre. Muchos ateos, cuando llegaba el sufrimiento, decían, hoy simplemente me suicido. Porque si yo no creo que hay nada espiritual, si yo no creo que hay nada más allá, le doy fin a mi existencia, pensando ellos que ahí iba a terminar su existencia. De hecho, recuerdo cuando en un debate, se me olvida el nombre, le dice, ¿tú no crees que haya alma ni que hayan emociones, que todos son químicos en el cerebro, son hormonas, son células? Le dijo, cuando muera tu madre, ve, abre su cuerpo y trata de encontrar el amor que se tenía por ti. Si tú no crees en que hay un alma, si tú no crees en que hay algo más allá de lo físico, ¿cómo explicas el amor? ¿Cómo explicas la bondad, la misericordia? No se puede explicar, porque en animales no hay eso. Ningún león se siente mal por haber matado a una cebra. Nosotros sí, porque hay dignidad, somos hechos a la imagen de Dios. Así que el punto de vista existencial del sufrimiento nos lleva a una vida sin sentido. Y hoy estamos bombardeados con estas ideas. De hecho, Pablo lo dice así. Si Cristo no resucitó, si en realidad no hay vida más allá, y esto es todo lo que hay, comamos y bebamos, seamos hedonistas, irémonos al placer, porque mañana moriremos. ¿Qué más da? Si no hay resurrección. No importa, vamos a beber y vamos a comer y vamos a revolcarnos en el pecado, porque mañana muero. Y no pasa nada si no hay justicia. Hermano Juan Manuel. El sufrimiento es ir a Dios. Si entendemos que el sufrimiento, para los que están escuchándonos por Zoom, la pregunta del hermano es evitar el sufrimiento, es ir en contra de la voluntad de Dios. La respuesta es que cuando entendemos el decreto de Dios, el sufrimiento está dentro del decreto de Dios. Y por lo tanto, querer evitarlo como aquellos, no, yo voy a ofrendar mi carro a la iglesia porque me predicaron que si yo doy y siembro, el Señor este año me va a dar más y no voy a sufrir. Quiero evitar el sufrimiento y por lo tanto
trato de buscar alternativas. Eso es ir en contra de la voluntad de Dios porque no podemos cambiar el futuro. Uh-huh. Entonces, yo les pregunto a ellos, no, ella no está consciente todavía de que, o sea, le diagnosticaron una enfermedad, pero puede más adelante esa enfermedad regresar. O digo, porque ella no se pone más decisión. Y la explicación de ella le decía, no, es que si soy una hija de Dios, Él no quiere que yo sufra. Y yo decía, yo voy a decir que no está equivocada. Entonces viene que no vas a tocar el sufrimiento, sino que uno eso es suicidarse. Correcto. Lo que el hermano Jonuel acaba de explicar es que esta mujer que se luchó por la eutanasia y finalmente logró eso, lo hacía porque Dios no quería que ella sufriera, entre comillas, y esa era la intención de ella. Pero lo que eso nos muestra es el poco entendimiento que la gente tiene. ¿Ustedes qué creen que Cristo quería para su hijo? Lo mejor. Pero Cristo murió en la cruz. Otro señor también. Ajá. Claro, y entonces, por ejemplo, en ese caso, vemos lo que estudiamos hace unos días, ateísmo práctico, donde el hombre trata de ser Dios y trata de ser Dios para Dios. O sea, quiere estar por encima de Dios y gobernarlo. Y entonces ahora el hombre decide quién se muere y decide quién vive. Está en nuestra mano. Es lo mismo que el aborto. No somos soberanos para decidir sobre la vida de alguien. La vida la da Dios y la quita Dios, es lo que enseña la Biblia. Y eso es lo que debemos. Y ella me decía, ¿por qué Juan Camilo se va a ir al infierno? O sea, que si él también, como por ser discapacitado, él también sufre. Claro, claro que sufre. Pues yo no en ese momento, que porque era discapacitado, que porque sabiendo que era tan joven, que porque siendo que él era discapacitado, que porque nació así, que porque me pasa a mí, que si él se va a ir al infierno. Claro, la Biblia no nos dice que porque alguien haya nacido con algún tipo de discapacidad vaya a ir al infierno. La Biblia. Así es. Claro, hay algunos tipos de, sí, son casos muy complicados porque la Biblia habla de tener fe en Cristo como requisito para ser salvo. Entonces, si alguien por una u otra razón no tiene la capacidad de organizar los pensamientos y no solo de un ejercicio intelectual, sino de poder entender y aceptar en su corazón y vivir en arrepentimiento y fe, claro, pensaríamos que Dios no puede y no sería algo justo que Él enviara al infierno a una persona de estas. Hermano. Uh-huh. 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 Claro. Claro, y yo creo que el tema es muy parecido al de los niños que abortan, porque ya son personas. Aunque mueran, ya palpita su corazón, están vivos,
y no alcanzaron a confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Pero no podemos apresurarnos y decir, se va al infierno o no se va al infierno, porque es un asunto que yo tengo un artículo que leí hace poco sobre el asunto, creo que es de John Piper, y hay muchas posturas frente a ese asunto, frente al asunto de qué pasa con las personas que no tienen la capacidad de poder escuchar y de poder arrepentirse. Pero a fin de cuentas, yo creo que se relaciona con lo que vimos la semana pasada en cuanto a la voluntad revelada y oculta de Dios. Hay voluntad que no nos pertenece saber a nosotros. En ese caso, ella primero, porque si usted me dice, le dan rabietas y él es... Entonces, es una persona que, claro, dentro de sus capacidades, que son diferentes, puede ser educada y puede entender. Entonces, ahí la responsabilidad es de los padres, de enseñarle, de instruirle, porque si no, además de que es juzgado el niño porque no escuchó y si no se arrepintió y pecó contra Dios, se puede perder. El padre de familia, la madre que estuvo a cargo y nunca le habló del evangelio, también va a ser juzgado. Dios me va a pedir cuentas por mi esposa a mí. Aunque claro, la salvación es individual, pero tenemos una responsabilidad. Así es. Así es. ¿Alguien más creo que iba a decir algo por allá? Un segundito. Siempre tratamos como uno siente como trate de aliviar el dolor. ¿Cómo se puede decir? Ok. Eso lo quiero tocar en el siguiente punto, que es cómo la Biblia nos muestra el sufrimiento. Pero entonces, a ver si entendí la pregunta. ¿Hasta qué punto debemos evitar el sufrimiento? Evitar. Ok. Ok. Correcto. Correcto. Hermana Ángela. En mi ignorancia puede ser que una vez es ignorante. Gracias por los pensamientos de Dios. Quizás Dios y en cuestión de cuando ellos son seres de tipo, cuando ellos actúan en su propio entrenamiento, pues si no tienen un instinto, no va a ser siempre la vaina. Cuando uno lo hace consciente de eso, ellos no son conscientes. Entonces, cuando se les ocurre consciente de eso es malo, tienen que empezar a pasar. Ellos con la naturaleza de todos los seres humanos como seres humanos. Pero cuando uno es consciente y sabe en este tipo de casos, digamos, cuando el asunto ahí es que Dios también puso la ley en el corazón del hombre. Para aquellos que no escuchen la palabra, sepan qué es lo bueno y qué es lo malo. Y claro, al niño, por ejemplo, le dan rabietas, pero le dan y él se... Ajá. Claro, claro. Entonces,
o sea, es un asunto muy complejo, pero el punto es que para que nadie tenga excusa ante Dios, Dios pone la ley en el corazón del hombre y todos saben qué es bueno y qué es malo. Ahí la pregunta es si él puede entender y tiene esas capacidades. Pero como dijimos hace un momento, sí, se lo dejamos al Señor y yo voy a tratar de investigar el tema para una respuesta más clara del asunto. Así es. Y él fumaba marihuana, él probaba, pero era porque era algo prohibido. Empezó a mezclar con la familia de él, estaba con ese ambiente, y ellos sí tienen la cultura de hombre. Porque usted lo veía y él hablaba de heridas, imitando los demás. Puede o usted tiene la capacidad de estar con él, para que vaya adquiriendo ese conocimiento. Claro, porque en ese tipo de casos, si la persona es consciente de lo que hace y aprendió, es porque aunque tenga algún tipo de discapacidad, tiene al menos el raciocinio y la conciencia para saber qué es bueno y qué es malo. Y ahí ya son culpables ante Dios. Otra cosa es de que si esa persona es escogida por Dios, a pesar de los problemas psicológicos que tenga, Dios puede que se entender la verdad del evangelio y pueda tener un conocimiento acerca de que Cristo murió, que Él es pecador y puede salvar. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que pensar, mira, es que todos los que tienen discapacidades van para el infierno, sino de qué es lo que yo debo de hacer referente a eso. O sea, necesitamos predicar el evangelio, así no veamos la capacidad de la persona de hacer, porque es lo que pasa con el mundo. Yo puedo predicar a muchos afuera, pero la mayoría de ellos, aunque son personas racionales, no van a entender el evangelio. ¿Por qué? Porque fueron destinados para la perdición, ¿cierto? Entonces, es como el deber que yo debo vencer a las personas, o sea, independientemente si son conscientes o no, mi deber es ir a predicarles porque si Dios quiere salvarlos, lo va a hacer, así que tenga la capacidad. Hay que seguir. O sea, eso se sentaba y a veces y él, por ejemplo, cuando mi mamá, o sea, mi mamá se fue a la iglesia y él lo primero que decía que para, y cuando me venía a hacer a mi casa, pues lo que tenía que hacer, o sea, y yo nunca más de padre, pues, o sea, ni siquiera relacionar, ni siquiera poder hablar. Así es. Sí, complejo. Entonces, mis hermanos, vamos a seguir para poder terminar rápido. ¿Hay alguna otra? Creo que el hermano Javier quería decir algo. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Cuál? Ok, sí. Bueno, entonces, la pregunta de Andrés. Vamos a pasar al punto C y yo creo que la vamos a responder. Punto C, la visión bíblica del sufrimiento para los cristianos, oigan bien, es que el dolor y la aflicción nunca son inútiles, sino redentores. Si yo pienso que mi vida no tiene sentido porque nací, porque vine al mundo por el mono, por el protoplasma que aleatoriamente se juntó y que dio la vida, si mi vida no tiene sentido, el dolor tampoco tiene sentido en mi vida. Nada de lo que yo haga va a tener sentido, porque mi vida no tiene sentido. Pero cuando encontramos el sentido de la vida, entonces el sufrimiento también toma sentido. Y la cosmovisión cristiana es la única que puede responder satisfactoriamente a todas esas preguntas esenciales sin contradecirse. De hecho,
La primera tesis que empecé a escribir cuando estaba aquí en el seminario se trataba sobre eso, cómo el cristianismo es la única religión que puede responder a esas preguntas que todos se hacen: ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué significado tiene mi vida? Cualquier otra religión, aunque intente responder esas preguntas, o se contradice o no es consistente. Pero el cristianismo y la Biblia nos habla de que Dios nos creó y somos hechos a su imagen, y nos habla de que el sufrimiento mismo está bajo el control de Dios. Y cuando yo obedezco los mandamientos de Dios, evito mucho del sufrimiento que el mundo tiene. Entonces ahí respondemos la pregunta: ¿hasta dónde yo puedo ir para evitar el sufrimiento? Cuando yo obedezco la palabra de Dios y sigo sus mandamientos y obedezco su voluntad, la Biblia me dice, por ejemplo, debes cuidar de tu cuerpo porque es templo del Espíritu. Ahí la cristiandad evita muchas enfermedades y muchos de los estragos que hacen las drogas, que hacen el alcohol, que hacen el sexo con enfermedades venéreas y de transmisión sexual. Y gran parte de ese sufrimiento se evita siguiendo los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento es consecuencia del pecado. Y buscando obedecer a Dios, evitamos el pecado y por lo tanto sus consecuencias. Ahora quiero que veamos algunos puntos en cuanto al sufrimiento desde la perspectiva bíblica. Número 1, la fe cristiana nace del sufrimiento. La fe cristiana misma, nuestra fe, nace del sufrimiento. Ustedes y yo estamos aquí hoy porque un hombre, siendo Dios, murió, sufrió. Isaías lo describe como varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice que fue llevado a la cruz y no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero. Ese fue Cristo. Un varón de dolor, de sufrimiento. Y es de ahí de donde radica nuestra fe. Es lo que predicamos cada 8 días. ¿Qué predicamos? Sufrimiento, el sufrimiento de Cristo, para que usted y yo no suframos eternamente en el infierno. Porque Él ya pagó eternamente por nuestros pecados. Él ya dio su vida por nosotros. Y en Él tenemos vida eterna. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Escuchen bien lo que dice. En el mundo tendréis aflicción, tribulación, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y ahora el mismo mal que destruye a los impíos afuera, en Cristo, ese mal es despojado de ese poder destructor que tiene. Y todo el mal que me ocurre solo puede bendecirme, solo puede ayudarme. Y es por eso que el cristiano no ignora el dolor, no busca el placer para evitarlo. El cristiano acepta el dolor como la voluntad de Dios y busca deleitarse en Dios mientras sufre. Eso es lo que es un verdadero cristiano. Correcto. De hecho, nos dice, miren lo que dice, ahora que la hermana hace esta pregunta, 2 Corintios 4:17. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Esa es otra versión. Dice, al no poner nuestra vida en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales,
pero las que no se ven son eternas. No sé si han escuchado ese lema que tienen los soldados, por ejemplo, cuando se tiran al agua. Ellos dicen, es algo así como 1 segundo de sufrimiento por una eternidad de gloria. Y ellos tienen ese lema ahí. Yo debo sufrir un momento, porque habrá una eternidad. Y para ellos la eternidad de gloria es que los recuerden y que ganen medallas y honores y escalen. Pero yo creo que ese lema se aplica más a nosotros que a ellos, porque la eternidad de gloria sí va a ser para nosotros, con el Señor. Es 1 segundo de sufrimiento. La vida aquí, aunque vivamos 120 años, en comparación con los millones y millones y millones y millones de años, es 1 segundo. Es 1 segundo de tribulación, tal vez de angustia, pero recibiremos una eternidad con el Señor. Y por eso la Biblia nos habla de que no somos de acá, somos extranjeros aquí. Muchos piensan, no, es que yo soy colombiano y esa es mi patria. Está bien. Pero más importante que nuestra nacionalidad, que nuestra cédula, es la ciudadanía celestial. Aquí vamos a vivir un par de décadas. Allá viviremos millones y millones y billones de años. ¿Por qué deberíamos preocuparnos? Y es de ahí de donde Jonathan Edwards oraba, Señor, sella en mis ojos la eternidad. Séllala en mis ojos, para yo despreciar los placeres del mundo y los deseos del mundo y las tentaciones, porque veo una eternidad de gloria con el Señor. Esa debe ser nuestra oración. Anhelar siempre lo que está arriba, no lo que es temporal, no lo que se acaba. Así que en primer lugar, hablamos de que la fe cristiana nace desde el sufrimiento. Pero aquí hay que hacer una aclaración. La tristeza, y apunten ahí los que están escribiendo, la tristeza es una emoción legítima. Entristecerse es bueno y es legítimo. La Biblia nos lo enseña. No podemos pretender ser estoicos. A veces llegamos donde una persona que está sufriendo mucho y pensamos que por el hecho de que esa persona es cristiano, no debería llorar o no debería dolerse. No. Si tú lloras, tú no crees en Dios, porque se supone que tú debes confiar en Dios. No es así. La tristeza es legítima. No podemos impedirle a una esposa llorar cuando su esposo acaba de morir. Eso ya lo vamos a tocar ahí. Ya lo vamos a tocar en un segundito, pero entonces la tristeza comienza y no es pecaminosa y no es mala. Y miren un ejemplo muy claro, y es el que nos da Jesús. Jesús va a visitar a Lázaro. ¿Y saben qué? Él ya sabía que él lo iba a resucitar. Él ya sabía que le iba a dar vida, pero aún sabiendo que él le iba a dar vida y lo iba a resucitar, viendo la familia y estando en la casa de su amigo, porque era su amigo, dice la Biblia que Jesús lloró. Jesús mismo, sabiendo que le iba a resucitar, él mismo se conmovió y lloró con los que lloran. Pecó porque se entristeció. No conocía la voluntad de Dios. Él era Dios. Él sabía todo y sabía la razón por la que eso ocurrió. Pero aún así lloró. ¿Por qué? Porque la tristeza es buena.
No somos estoicos. Él fue un varón de dolores. El problema, hermanos, como mencionaba hermana hace un momento, es cuando el dolor y la tristeza, que son legítimos, se convierten en autocompasión o en amargura. Y volvemos a lo mismo. Algo bueno es tergiversado y se convierte en algo pecaminoso. La amargura es una tristeza, pero que ha sido dañada, que ha sido tergiversada, que por nuestro corazón pecaminoso hemos tomado para el mal. Y yo sé que puede parecer contradictorio hablar de la tristeza como algo bueno, pero miremos Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. Dice, mejor es ir a una casa de luto donde alguien murió, es mejor ir allá. Es mejor eso que ir a un banquete. Porque el luto, aquello, es el fin de todo hombre. Y hará reflexionar en su corazón al que vive. Mejor es la tristeza que la risa. Es otra versión la que leo. Es más clara. Dice, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar en paz. Según este versículo, si nos pusieran a decidir si ir a un funeral o ir a una fiesta, deberíamos elegir el funeral. Es mejor la casa de luto que la casa de banquete. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor? Porque ahí pensamos. Miren los rostros de todos los que están en algún velorio. Todos con la expectación de muerte frente a ellos, entienden lo frágiles que son. Entienden que en cualquier momento pueden morir, así como esa persona que nadie se lo esperaba, murió. Esa perspectiva de la muerte nos lleva a entender que somos finitos, que somos débiles. Pero ¿saben qué nos muestra también? Que habrá una vida eterna. Y el cristiano en ese momento puede tener paz y estar contento, porque él sabe que aunque venga la muerte, hay un futuro de gloria, donde estará con el Señor, descansando. Y eso hace la diferencia. ¿Por qué la casa de luto es mejor? ¿Por qué estar con los que lloran es mejor que con los que ríen? Porque ahí entendemos mejor la obra de Dios. Entendemos mejor quiénes somos nosotros. Entendemos mejor quién es Él. Dijo un teólogo, si no entendemos que un dolor supera 1000 alegrías, nunca entenderemos el verdadero cristianismo. Voy a repetirlo. Si no entendemos que un dolor supera 1000 alegrías, nunca entenderemos lo que significa ser cristiano. Un verdadero cristiano. ¿Saben por qué? Porque cuando sufrimos, participamos de la cruz con Cristo. ¿Qué decía Pablo? Soy partícipe de los sacrificios de Cristo. Con Él, cuando me azotan por predicarlo, cuando me hieren y me tiran a las cárceles por hablar de Él, yo estoy participando con Él del sufrimiento que Él sufrió. Él sufre y yo sufro con Él. Y como dice la Biblia, los que mueren con Él, juntamente con Él, vivirán. Y ese es el gozo. El gozo no es sufrir.
No es que vayamos a buscar dolor porque el cristiano debe sufrir, entonces voy a buscar cómo sufrir más. No, es cuando viene el sufrimiento y la aflicción que siento a Dios, y Dios está más con el creyente. La presencia de Dios es más especial y la sentimos más especial y más íntima en medio del sufrimiento. No alabamos a Dios por el sufrimiento, alabamos a Dios en el sufrimiento. Hermanos, conocer a Dios es lo único que necesitamos. Y con esto vamos a terminar. Conocer a Dios es lo único que necesitamos. ¿Qué es lo que Dios le responde a Job cuando Job le pregunta por qué? En los últimos capítulos de Job. ¿Saben qué hace Dios? Tú estás sufriendo, perdiste todo, estás enfermo, tu familia murió, y lo que Dios hace es decirle: ¿quién midió las aguas con su mano? ¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Quién hizo el sol y la luna? En otras palabras, en medio del sufrimiento, lo único que necesitas es conocerme. Lo único que necesitas soy yo. Eso es, así es, eso es lo que nosotros debemos entender, que el sufrimiento nos hace entender más a Dios. Si ninguno de nosotros antes hubiese sufrido una herida, se cortó con un cuchillo o cualquier accidente tuvo, no entenderíamos el dolor de otra persona y no podríamos entender el dolor de Cristo en la cruz, quien fue despedazado. Dice que era una sola herida, no eran 100, no, era una, porque todo su cuerpo fue destruido. Una sola llaga. Correcto. Pero entonces, si uno dice esa que yo como santo, Tranquila. Yo digo, pues piensa que usted está bien. Si nosotros nos levantamos, claro, es ahí donde la tristeza se convierte en amargura y en autocompasión. La autocompasión es yo teniendo compasión de mí mismo. ¿Qué pesar de mí? Yo no me merezco esto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Eso es incredulidad y es pecado. ¿Por qué? Miren que Cristo sufrió. Y aún en Getsemaní, cuando estaba a punto de morir, ¿qué oró? Señor, yo no quiero esto. Él fue sincero con Dios. Yo no quiero sufrir. Y nosotros le oramos a Dios: Señor, yo no quiero esta enfermedad. Yo no quiero. Pablo le oró: quítame este aguijón. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Cristo dijo: pero hágase tu voluntad. A Pablo le dijo: bástate de mi gracia. Y a nosotros nos dice hoy: salir del sufrimiento no es lo mejor, porque Dios no es hedonista. Dios no busca placer para nosotros. Lo que busca es que seamos santos. Y para ser santos debemos ser purificados. Y para ser purificados debemos pasar por el fuego como el oro, que entre más es quemado, más puro es. El sufrimiento, por eso decía hace un momento, al Hijo de Dios no lo destruye, lo hace más puro, lo hace más santo. Hermano Juan Manuel. Así es. 5, 7. Hermanos, para terminar ya, ahora sí tenemos que culminar, que se nos fue el tiempo. Dios nunca nos prometió que jamás estaríamos en el valle de sombra y de muerte. Él nos prometió que iría con nosotros. Recuerden el Salmo 23. Aunque ande por el valle de sombra de muerte,
No temeré. ¿Por qué yo no voy a temer en el sufrimiento? Porque la presencia de Dios irá conmigo. Y eso cambia todo. Porque no sufro sin sentido, no sufro por un capricho, no sufro porque el destino me lo preparó. Sufro porque Dios en su amor me corrige o me enseña o me forma a la imagen de Dios. Y eso es lo mejor que puede pasarnos porque es el propósito para el cual fuimos hechos, para ser a la imagen de Dios. Así es. Así que vamos a orar, mis hermanos. Nos extendimos un poco hoy, pero el examen lo hacen y en 8 días lo revisamos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos acerca del sufrimiento. Ayúdanos, Señor, para no ser como los estoicos, hedonistas, o como los existencialistas, Señor. No evadir el dolor, no negar el sufrimiento, no vivir una vida sin sentido, Señor, sino que reconocer que tú eres soberano y soberano en el dolor, soberano en el sufrimiento, y que aún el malo, Señor, sirve a tus propósitos. Que en medio de las enfermedades, en medio de los problemas, en medio de las luchas y de cualquier dificultad que permitas en nuestra vida, podamos descansar en tu palabra, en que tú estarás con nosotros en medio del valle de muerte, en el valle oscuro, que podamos descansar en ti y que tu presencia sea nuestro consuelo y que podamos ser hechos a la imagen de Cristo. Señor, permite sufrimiento en nuestra vida. Si te glorificaremos más, si seremos más santos, si dejaremos más los hábitos pecaminosos. Permite, Señor, lo que debas hacer para que tu iglesia, como enseña tu palabra, sea más pura y sin mancha, para que aquel día que nos presentemos ante ti, tú seas glorificado y nosotros recompensamos. En Cristo Jesús. Amén.